Uno de los grandes motivos por los que concebí y luego puse en marcha este canal o podcast, según lo consuma cada uno, es, quizá el motivo principal y a su vez es doble, es el de trasladar al gran público, al mayor número de personas posibles, porque es un pequeño espacio, pero con grandes aspiraciones, cómo es el oficio. Y el motivo doble es también, a la vez, ya que es mi fiesta, me vais a permitir que me sirva como canal para promocionar mi trabajo, de entrada, para empezar siempre. A veces lo olvido, pero normalmente lo recuerdo. Hoy, por ejemplo, lo he recordado. Mi primera novela, que está aquí para los que veáis el vídeo y para los que escuchéis el audio, pues se llama Al otro lado de esa calle, está en distintas plataformas y, por supuesto, mi objetivo es intentar persuadiros, seduciros para que lo compréis, este y los sucesivos, ¿no? Pero insisto, el motivo principal, más allá de eso, es el de intentar, pues eso, trasladar para que la gente, sobre todo los que no forman parte de este mundo, conozcan, ¿no? Del mismo modo que conocemos más o menos cómo es el oficio de un fontanero o de un albañil o del tipo que va a la oficina, pues sabemos que tiene un horario, un trabajo más o menos rutinario, conocemos muchas profesiones, las conocemos, aunque sea superficialmente, y tengo la muy fuerte sensación de que este oficio se desconoce y me parece especialmente oportuno en los tiempos que corren que alguien que se dedique a ello profesionalmente, como yo, o de hecho invito a otros autores que se dediquen a ello profesionalmente, poder trasladar cómo es realmente el oficio, también para desterrar la idea de que esto es muy sencillo, de que cualquiera está preparado o está capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces hoy, tras haber hablado largo y tendido sobre mi primer trabajo en los vídeos anteriores, os, os, os remito a ello si queréis conocerlo, porque he estado horas hablando de él. Hoy me ha parecido oportuno abrir el foco y hablar, insisto, del oficio. De modo que en esta ocasión voy a contaros cómo es o cómo es el trabajo en mi caso, ¿vale? Entonces vamos a ello. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea el uso horario y el momento del día, sea cual sea vuestra ubicación geográfica en el planeta, sea cual sea vuestro género, edad, color de piel, ideología, credo, afiliación futbolística, no importa, sed todos bienvenidos. Estamos en el mismo barco, el barco de la cultura que zarpa ahora mismo. Es cursi y lo he hecho a propósito, no me jodáis. O sea, mientras se me ocurría pensar, suéltalo, porque es muy cursi. No, pero en serio, mira, voy a empezar. Si hay alguien que me ha escuchado más de una vez, sabrá que mi formato consiste o mi forma de comunicarme consiste en improvisar a partir de una idea. Hoy no va a ser una excepción, de modo que si hay alguien nuevo y dice quién es este tío, pues que sepa que mi apuesta es esa. Yo he dicho, repito, que voy a hablar de cómo es la profesión desde mi punto de vista, pero a partir de ahí lo que va a ocurrir es un misterio, porque seguro que voy a desviarme hacia otros lugares, pero siempre vuelvo al punto de partida, ¿vale? Y decía que, bueno, lo de la cultura, en realidad se me está ocurriendo ahora, pero no deja de ser cierto. También el propósito de fondo es, pues, promocionar la cultura e intentar convencer sobre todo a los que no son asiduos lectores o no lo son apenas, convencerlos, persuadirlos para que se animen a ello. Y en este punto inicial, ya de entrada me gustaría hacer una puntualización que quizá es válida, quizá ayuda, porque por lo menos en este país llamado España, siempre ha habido, es una sensación que roza la certeza, una cierta visión bastante generalizada de que la cultura es algo como pijo en el sentido de como elitista, para eruditos, ¿no? Que no está como al alcance del pueblo llano. Me da esa sensación, ¿eh? Digo que roza la certeza porque lo he palpado a lo largo de mi vida. No sé, pero bueno, sí me gustaría aclarar algo. Cuando hablamos de libros y de literatura, tened en cuenta que hay una gran diferenciación. La mayoría, el grueso de la producción literaria está destinada al entretenimiento, al ocio, ¿vale? Hostia, este canal lo tendría que patrocinar el Ministerio de Cultura. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
Porque lo que quiero decir con eso, y me va a servir, me viene genial como punto de partida, es que al fin y al cabo los libros son pues la madre de las películas, ¿no? Las películas que todos vemos o que casi todos consumimos, que nos sirven de entretenimiento, de evasión y también para muchos de cultura, incluso para de refugio, para como forma de vida, como una pasión, para mí lo es una forma de vida y una pasión. Me gustaría recordar, porque lo sabemos todos, que muchos, no sé qué porcentaje, pero yo calculo que por lo menos la mitad, más o menos, de películas que hemos visto a lo largo de la historia, si no, pues la mitad, pues que yo que sé, un 40%, pero un número nada desdeñable de películas que vemos, provienen de libros, de modo que imaginaos la importancia que tenemos los que nos dedicamos a esto. Ya me he empezado a desviar, pero ahora vuelvo a lo que he prometido, ¿eh? Pero me parece interesante empezar por aquí en realidad, porque ahora por el espejo estoy viendo una fracción de mi biblioteca. No es muy grande porque solo conservo libros que he leído y bueno, aún toco madera, confío en tener unos cuantos años para leer, pero quiero decir, aún así la veo y pienso, joder, es que es una fuente de conocimiento, es una fuente sobre todo de entretenimiento, cómo te evades con un libro más que con una película en realidad, ¿eh? Porque tienes la ventaja, ¿no?, añadida de que un libro lo vas dejando, vuelves a él, lo tienes en mente, te preguntas cómo seguirá siempre y cuando te guste, ¿no? Es una forma prolongada de entretenimiento y repito, me gustaría señalar eso, aunque quizás es un poco evidente, no sé si lo es, prefiero decirlo, que separemos, ¿no? Hay alta literatura, la conocida como alta literatura, y aquí tengo varios clásicos de esos, digamos, densos o complejos, difíciles de leer, ¿vale? Hace un rato por Instagram estaba viendo alguien hablando de Un Mundo Feliz, que es un libro, por ejemplo, es un buen ejemplo, me ha venido ahora porque es un buen ejemplo de un libro que la historia es genial, pero es denso. O sea, el lenguaje que utilizaba, ¿cómo se llamaba? La pondré abajo en la descripción. Es solo un ejemplo, pero tengo también por aquí Guerra y Paz, que es un ladrillo. Pero el resto, todo lo que es thriller, misterio, terror, están concebidos para que el público se entretenga, sobre todo, ya se esfuerzan, nos esforzamos los autores por utilizar un lenguaje adecuado para intentar que premie el ritmo, la tensión, la acción. De modo que si de algún modo sirve lo que estoy diciendo, sobre todo para aquellos que no tengan el hábito, que lo hayan perdido, que eso yo creo que no es tan grave porque lo recuperarán. Aquel que haya tenido el hábito lector lo recuperará, yo creo. Porque sabe lo que es, sabe que le gusta. Entonces, bueno, y también hay gente que no le gusta y ya está. Y me parece, bueno, muy respetable, por supuesto, y son formas de ser. Pero sobre todo aquellos que quizá dicen tal o lo que es muy común, no tengo tiempo. Yo, de verdad, en nombre de la cultura, no en mi nombre, en nombre de la cultura os instaría que por lo menos lo probarais, que buscarais un rato, porque, insisto, quizá no os gusta, pero si os llega a enganchar, que creo que es fácil que un libro interesante, entretenido os enganche, vais a acabar siendo adictos. De verdad lo creo, ¿eh? No es porque yo me dedique a esto y esté interesado en que todo el mundo lea, que también, por supuesto, contra más público vaya, pero por supuesto, pero de verdad. Y por eso hacía la comparación con el cine, bueno, en este caso con los guiones, ¿no? Y voy a seguir por ese camino para luego ya adentrarme en cómo es mi día a día. Y no sé cuál va a ser la duración de este vídeo porque estoy pensando que no tengo tanto que decir y a la vez estoy pensando que tengo un montón que decir. Pero bueno, ya sabéis que ya he dicho que esto es una aventura. Lo que ocurre aquí en mi mente es un misterio y se empiezan a abrir caminos que yo no sé. Estoy un poco de cucu. Es que no, porque es que estoy. Mientras pienso lo que voy a decir, se me está ocurriendo. Estoy recordando cómo es, por ejemplo, cómo ha sido mi jornada de trabajo de hoy, sin ir más lejos. ¿Qué día es hoy? Jueves. Bueno, da igual, el día que sea, ¿no? Ahora voy a eso. Pero bueno, buscando una comparación. Claro, a ver, yo estudié guión cinematográfico, no me sirvió de un carajo, pero sí que, bueno, por lo menos no me sirvió a un nivel laboral, pero sí que aprendí, todo no, aprendí, bueno, cómo funcionaba el mundo de los guiones,
Leí guiones en su día como parte de... No por placer, porque leer un guión por placer, la verdad... No. Es que es un lenguaje absolutamente distinto, ¿no? No sé si hay alguien que haya leído alguno, aunque sea unas páginas. Yo tengo uno aquí de Casino que me regalaron unos amigos. Me hizo mucha ilusión. De Casino de Martin Scorsese, que es mi película preferida de todos los tiempos. No me liéis. Quería hacer esa comparativa porque al final las películas que vemos están precedidas por un guión. Y escribir un guión, también esto que de algún modo pueda servir de alegato para mis camaradas, mis colegas guionistas, que ya digo que al fin, aunque son lenguajes completamente distintos, tienen también, creo, grandes paralelismos. Tampoco voy a asegurar nada, no lo pretendo y no suelo hacerlo. Yo creo que dentro de la enorme diferencia, porque, insisto, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de forma de narrar, bueno, a la vez es idéntico porque te está trasladando una historia de una forma distinta en literatura o en los libros que en los guiones. Pero el propósito, el objetivo, el fin es el mismo, es trasladar en papel una historia que en el caso del cine pues se convertirá en imagen y en el caso de los libros se quedará en libro, ¿no? Se quedará en el formato papel o digital hoy en día. Yo estudié eso y también, por eso también estoy en disposición de hablar un poco sobre ello. Yo ya tenía nociones antes de estudiarlo, pero sí que tampoco descubrí tanto porque era un poco un medio timo, pero bueno, un medio timo no, pero no. Bueno, digamos que se podía aprender por internet sin tanta dificultad. Lo que es la teoría, ¿eh? Lo que es la teoría. Luego está claro que, y esto es importante también, está claro que a partir de ahí solo hay una cosa que diferencie a un guionista profesional de alguien aficionado a escribir guiones o libros, ¿eh? Que es el ejercicio de la profesión, es picar piedra, o sea, es estar ahí, echarle horas y la experiencia, ¿no? Todo el lenguaje del guión, bueno, pues tampoco voy a entrar ahí, pero quiero decir que en un guión tienes que ser muy escueto, ¿no? Muy sucinto. Solo lo que necesitas decir, las frases tienen que ser muy sencillas, sujeto, verbo, predicado y poco más. Acotaciones para luego el rodaje, etcétera, pero se elimina casi todo, queda solo la estructura, la columna vertebral de lo que será la historia, porque la historia en cinematografía es la imagen, claro, pero el guión, sin guión no hay nada. O sea, sin guión no tenemos nada, tenemos que ceñirnos a un guión. Y más allá, insisto, de las particularidades del guión o entrar en especificaciones técnicas, lo que quiero decir que es importante es que un guión se puede llegar a reescribir 10, 12, 14 veces, 15, las que sean, y a veces 5 o 6, pero quiero decir que el guión es un proceso largo en el que él o los guionistas o el director, que a menudo colabora o directamente es el escritor, tiene que tener precisamente eso, mimbres como escritor, ¿vale? No solo nociones, sino mimbres, sino ser una persona habituada al lenguaje, habituada a tener la experiencia acumulada para saber qué funciona mejor, qué no. Yo tampoco puedo entrar ahí porque no he escrito ninguno, solo ya os digo, lo he estudiado y he leído algunos. Yo sería incapaz, ¿eh? Porque si tengo un defecto para eso, es que soy incapaz o me costaría mucho recortar, porque de hecho ya veis que carrete tengo, o sea, si lo tengo para hablar no lo tendré para escribir, entonces carrete tengo. Incluso cuando estudié esto estoy recordando que en un momento, pues ya que lo estaba estudiando, por supuesto, pensé, ostras, podría dedicarme, más allá de que es prácticamente imposible, por lo menos aquí en España, porque es un oficio que está absolutamente, invisibilizado prácticamente, ¿no? Aparte de eso, yo descubrí enseguida que yo no tenía esa capacidad para sintetizar de ese modo. Mi tendencia natural era decir, yo quiero añadir una frase más, déjame añadir una metáfora, déjame añadir un movimiento del personaje, déjame añadir un gesto, un diálogo, algo. No, en guión esto no. Además, cada página de guión, si no ha cambiado, equivale a un minuto de metraje, de modo que tienes que ser muy estricto con eso, ¿no? Insisto, si no ha cambiado.
Yendo por ahí, también me gustaría, además lo acabo de mencionar, señalar, porque al fin y al cabo hoy mi propósito es ese, trasladar cómo es el trabajo, pues también quiero aprovechar para eso, hacer una especie de alegato, digamos, hacer una especie de... no sé, es la palabra de... No, denuncia no. Queja tampoco. Bueno, queja podría ser, pero de reflexión, ¿vale? Para que, insisto, la gente, pues, si lo consigo, pueda de verdad comprender que esto debería estar más visibilizado, debería estar más valorado. La palabra es valorado. Y por supuesto mejor pagado, etcétera. Pero más profesionalizado. Los estadounidenses, por ejemplo, que pecan de muchos defectos, yo creo. Bueno, eso es una opinión personal, pero bueno, que todas las nacionalidades tienen sus cosas buenas y malas, todos los estados, todas las culturas, ¿no? Pero ellos sí tienen algo bueno en este sentido, es que el gremio, de hecho hay un gremio de los escritores que en su día, cuando estaban con lo de Lost, fue bastante famoso, mediático, salió en todas partes. De hecho, la sexta temporada, creo, una de ellas, tiene como la mayor... Todas ellas tenían 25 capítulos, pues creo que fue la sexta o no sé la que fuera, pasó a tener como 12 o 14, me lo invento, no me acuerdo, ¿eh? Por una huelga de guionistas. De modo que imaginad hasta qué punto está profesionalizado que el equipo, el grupo, el gremio dijo no, nos plantamos porque reclamamos lo que sea, no me acuerdo, más dinero seguro. Pues, al ser capitalistas lo único que quieren es dinero, pues es lógico. Pero por el motivo que sea, digamos, se paró la industria, o se paró en parte la industria, por lo menos esa serie, que en aquel momento, como lo recordaréis todos, era un boom, ¿no? Entonces ellos tenían el poder de decir, no, es que sí, pues, y no seguimos, de modo que la producción no puede seguir. Imaginaos la importancia que tienen. Y me molesta, no me molesta en lo más mínimo, de hecho me alegra que haya salido este tema y de verdad lanzar un órdago, si acaso sirve de algo, a, repito, mis compañeros, porque al final los considero compañeros guionistas. Porque es una profesión como la mía, ¿eh? Como la mía, no sé si en parte mejor y en parte peor, pero vamos, las dos están denostadas, de verdad. Y es que además, bueno, es un oficio muy, muy complicado y ahora ya voy entrando en materia, porque siguiendo con la comparación, con el paralelismo con los guiones, tened en cuenta que este oficio se compone de dos grandes pilares, ¿no? El creativo y el técnico. El creativo, sin duda, el técnico podríamos discutir la palabra, si queréis. Si no es técnico, pues es el más laborioso, el más aburrido incluso. El otro es pura creatividad, puro ingenio, pura pasión. O te gusta o no te gusta. Yo creo que es binario. O te gusta o no te gusta. O se te da bien o no se te da bien. Creo. Eso también se pisaría entraría en el terreno del talento, del que hablaré otro día en profundidad. Pero la primera parte, sea como sea, es la de crear una historia. Que hoy en día, también por eso me parece importante, está tan devaluada la creatividad por culpa de la mierda de las inteligencias artificiales, que al fin y al cabo toco madera y me alegro, porque yo vivía aterrado los primeros meses o años con la IA, viví aterrado. Pero no, ahora ya he entendido que en realidad ellos no tienen esa capacidad creativa, no la tienen. Ellos emulan, bueno, sí, emulan a otros escritores, pero digamos que rescatan historias, ideas que ya existen, que están en su base de datos, pero no tienen la creatividad genuina humana. Entonces ya estoy tranquilo. Y también creo que con el tiempo, todos estos que bueno, que no dejan de ser un fraude, que se dedican a escribir novelas gracias a la IA, acabarán cayendo. Lo que pasa es que ahora mismo pues se sostienen también, pero acabarán cayendo, porque de verdad que la creatividad humana no la puede, de momento a día de hoy, no la puede copiar, reproducir una inteligencia emocional, iba a decir, una inteligencia artificial. Al principio ya os digo que vivía aterrado porque pensaba que sí, pero bueno, ya a medida que le he ido interrogándola y nos hemos ido haciendo amigos y tal, ya he descubierto que... Pasa que es muy buena copiando, es muy buena buscando en su casi infinita base de datos ideas que pueden parecer originales, porque de hecho uno de estos presuntos autores que se sienta a escribir una historia y la IA le ofrece una idea, pues claro, él, bueno, ni él ni cualquiera puede identificarla como, esto ya lo he leído no sé dónde, ¿me entendéis? Porque hay tan cantidad de
de historias en el mundo que la idea que le pueden ofrecer en aquel momento, pues igual te suena conocida, pero lo más normal es que no. ¿Entendéis? Que es tal el abanico de información que tiene que no. Cuando hablo de ideas hablo de pequeñas premisas, ¿eh? Que también ahora voy por ahí para ir contándoos cómo funciona esta primera fase del proceso creativo, que, repito, o no sé si lo he dicho, lo digo ahora, compartimos con los guionistas. Aunque es verdad que aquí tampoco me quiero precipitar y tendría mejor que habléis con uno para que os aclare exactamente cómo es en su caso el proceso creativo, porque no quiero ir de listo de la mierda. Creo, y si me equivoco, alguien me corregirá o no, pero si me equivoco, pues me callo, que el proceso creativo en su caso, digamos, ellos tienen más dificultad en la parte técnica, creo, de verdad no lo sé, ¿eh? Creo que en literatura la parte creativa es más jodida porque tienes que rellenar muchas más páginas y cada página tiene algo de creatividad que aportar. Y en guión es más la capacidad técnica para saber qué frase encaja, qué acotación, qué diálogo mejor que otro, qué palabra a palabra, pero para, digamos, a la vez que escriben el guión, visualizar la película. Y en literatura es distinto porque, y bueno, de hecho ya ha entrado, es cada página, insisto, prácticamente cada párrafo proviene de esa creatividad, de saber encontrar, deducir cuáles son las mejores palabras que encajan en cada una en cada una de esas partes de esas páginas, ¿no? de un libro. También es verdad que eso voy a matizarlo un poco porque no es tan exagerado. Quizá esto lo estoy exagerando un poco, pero quiero decir, a ver, pongamos un ejemplo para centrarme y para que me entendáis. Una historia normalmente nace de una premisa, de una idea, ¿vale? Que habitualmente suele ser una pregunta que no tiene respuesta o a la que vas a darle respuesta a medida que escribas el libro o incluso antes de escribirlo. O sea, pregunta y automáticamente respuesta, y a partir de ahí se... También permitidme una cosa muy importante, fundamental, que estaba olvidando. Yo os cuento mi método, mi librillo de estilo. Cada autor tiene el suyo. Y entonces no os quedéis con lo que yo estoy diciendo, es así, no. De hecho, mira, estoy pensando que... A ver, os cuento cómo trabajo yo y luego pongo algún ejemplo que me ha venido a la mente. Yo parto de una premisa, normalmente no es una pregunta. Para poneros un ejemplo, la pregunta muy clásica sería: ¿qué pasaría si mañana salgo de casa y encuentro un cadáver en mi jardín? A partir de ahí, ¿la respuesta la podemos tener o no? O a partir de ahí se abren caminos, por ejemplo, opciones, por ejemplo. Hostia, pues me van a acusar a mí o van a sospechar de mí. O no. O lo ha grabado una cámara de seguridad, yo no soy culpable. Sin embargo, ¿qué hacía aquí? ¿Quién lo ha traído? ¿Entendéis qué pasa? ¿Qué motivo tenía? A partir de ahí, este thriller, que sería un thriller, se puede enredar de una manera descomunal, ¿no? Y así con todo o no, o dejar la pregunta abierta. Hay un cadáver en mi jardín. ¿Qué pasa? Pues no sé, vamos a escribir y a ver qué pasa. Yo, a veces es pregunta, solo a añadir, y a veces no, es una frase. Algo, déjame pensar un ejemplo. El mundo dentro de 100 años, que es la distopía que estoy escribiendo. No es pregunta, es voy a escribir sobre el mundo dentro de 100 años. O busquemos algo también muy clásico. Una nueva enfermedad, típico, un nuevo virus amenaza a la humanidad. No es pregunta, es una aseveración, es una premisa. A partir de ahí vamos a desarrollarla. ¿Qué pasa? ¿Cómo se origina? ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? Lo típico de una película de pandemias que también hemos vivido en la realidad, ¿no? Entonces, yo parto de ahí. Parto de sea pregunta o no, parto de esa premisa y soy de los que voy escribiendo. Se les llama escritores de brújula. A mí, bueno, en fin, si le queréis llamar así, llamadle así. Es que me parece un poco bastante impreciso. Pero bueno,
de esos que, partiendo de una idea, dejan que la historia les lleve, ¿vale? Y van descubriendo la historia a medida que la van desarrollando. Esa es mi metodología de trabajo. Estoy pensando cómo encauzarlo para que no se me olvide nada. Ventaja de esto, que puedes empezar a trabajar al mismo día, a la que tengas una premisa sólida. Eso también cabe matizarlo, ¿eh? Tiene que ser una premisa que se sostenga. No me vale decir mañana saldrá el sol. Bueno, sí, vale, ya, ¿y qué? ¿Y qué conflicto hay? ¿Qué personajes aparecerán? ¿Qué mierda es esta? Necesitas un conflicto. Por eso también es teoría de la teoría del guión y bueno, es más académico, pero para que nos entendamos todos. Una premisa que tenga, de la que se pueda derivar un conflicto que pueda involucrar a uno o varios personajes y a partir de ahí, pues la historia se va agrandando, ¿no? Entonces, la ventaja, digo, que tienes es que con eso tú te sientas, y tú y ya estás trabajando. Ya estás en el proceso creativo del que hablaba, que consiste, lo voy acotando para que me vayáis entendiendo, consiste en algo tan sencillo y a la vez tan complicado como ir rellenando páginas. ¿Qué ocurre? Como vas a ciegas, van a aparecer los primeros personajes, pero a los personajes les tienes que dar una psicología, si es necesario un físico, por supuesto un conflicto. ¿Qué le ocurre? ¿Cómo lo va a solucionar? ¿O cuáles son las opciones que tiene para solucionarlo? Tienen que aparecer villanos, normalmente, tienen que aparecer subtramas, los amigos o enemigos, con quién se relaciona, a quién quiere evitar. Luego también todo el contexto, dónde está en la actualidad, en el pasado, qué importancia tiene el escenario, el contexto social o político, dónde está, o si es, yo qué sé, si es una historia si esta es un thriller, pues igual lo único que necesitas es un barrio y unos vecinos y una cosa muy, muy reducida en cuanto a recursos, ¿no? A recursos creativos. Pero aún así, aunque sean un escenario pequeño, una pequeña burbuja, los requisitos creativos son incluso peor porque necesitas explotar más esa pequeña burbuja, ¿no? Como aquel que va a la ciencia ficción, que es donde estoy ahora, con mi segunda novela, que la ventaja es que el mundo, claro, es muy amplio, pero también la desventaja es que te puedes perder, ¿no? Bueno, da igual. La ventaja, repito, es esa, que ya te puedes sentar a escribirla. La desventaja es que, hablo de mí, me pierdo. No, es irremediable. Me pierdo en el sentido de que cuando llevo, yo qué sé, 50, 100, 150 páginas, seguro, más pronto que tarde, o bueno, depende, a veces ya avanzada la historia, digo, hostia, esto no cuadra, esto no encaja, quiero decir, esta trama en la que estoy trabajando ahora se contradice con la trama con la que empecé, ¿vale? O sea, imaginad una historia, sobre todo en literatura, en la que, bueno, las piezas tienen que encajar, es decir, que si un personaje, ahora ya me voy a meter en materia y aquí seguramente me voy a liar un poco, porque es muy jodido lo que quiero contar. Me gustaría incluso coger este libro para guiarme. Permitidme. Porque me vendrá de maravilla tener una guía. En la historia de Roberto Oros, por ejemplo, yo empezaba con él siendo un niño, ¿vale? En las primeras páginas, hasta, pongamos las páginas, sí, 50 aproximadamente o así. Ahí está el factor desencadenante, que no voy a decir cuál, para eso me tenéis que comprar. Y el niño empieza a moverse, ¿vale? Y las circunstancias de su vida cambian. Y avancemos la cinta. Resulta que nos vamos a la página, me lo sé de memoria, 110, 120, que está en otro lugar con otra persona, pero resulta que allí el niño tiene un comportamiento que no encaja con el comportamiento que le dibujé psicológicamente al principio, ¿vale? Ese es un ejemplo, podría haber muchos, pero no quiero entrar ahí. Lo que quiero decir es que porque sería un lío. Lo que quiero decir es que este trabajo consiste en, digamos, ir hilando una historia, perdón un momento. Hilando una historia en tu cabeza y a la vez en el papel, ¿no? Que tienes que estar concentrado en no caer en grandes contradicciones, aunque luego caigas, o en tramas que no encajan unas con otras, porque luego, bueno, lo tienes que rehacer, ¿no? Entonces, esta parte creativa, yo digo que yo la trabajo así, digamos, a ciegas, o como le llaman algunos, un escritor de brújula, ¿vale?
de hecho, es la mayor carga de trabajo en realidad. Te puede llevar, pues, no sé, el tiempo que le lleva a cada uno. Yo en unos 6, 7 meses puedo tener un primer borrador, de hecho suelo tenerlo terminado. Ojo, un primer borrador, ¿vale? Luego hay autores... Verdad, por este pequeño accidente. Luego hay autores, como decía. Por ejemplo, esta línea de trabajo la sigue mi gran amor y mi mentor, que es Stephen King. Él lo ha dicho, ¿eh? Porque esto venía de que... Claro, es que se me ha olvidado. Cuando tienes la premisa, también luego es muy oportuno, o dicen, según la teoría, que es imprescindible o muy recomendable tener el final. Stephen King contaba en una entrevista que él no tiene nunca el final. La historia le lleva. Yo no sé hasta qué punto lo hice porque estaba cegado de amor por él cuando empecé, cuando era un novato y empecé con esto. Pero siempre he pensado que si yo fuera uno de esos autores que lo planifica, acabaría... Porque ya a mí necesito descubrir la historia. Igual que necesito sentarme aquí y dejar que fluyan los pensamientos para lo bueno y para lo malo, en mi trabajo igual necesito que la historia me descubra, porque luego lo que ocurre es eso, es que te descubre historias o sea, personajes y tramas, subtramas y villanos y hostias, joder, es que no lo tenía para nada previsto. Y mi distopía es un ejemplo clarísimo. O sea, ahora ya está en una fase medio más bueno, está bastante avanzado ya. Todavía le queda, pero está avanzado. Os juro que buena parte de lo que he escrito es que no tenía ni puta idea cuando partí de la premisa, que no quiero ni decirla porque sería un pequeño spoiler, la premisa de la que nació esta obra. Pero os juro que el 80% de lo que he escrito es que no tenía ni siquiera planeado ni se me había ocurrido, ¿no? Digo que Stephen King hace eso. Por ejemplo, estoy recordando, si no me equivoco, y si voy errado, también me corregís. No estoy juraría que fue Juan Gómez Jurado quien contó que él, en cambio, era de esos autores que destinaba la mayor parte del tiempo, el tiempo inicial, incluso me suena que dijo un año, a estructurar la historia. Es decir, a crear no solo la columna vertebral, sino las piezas. Luego hay que rellenarlas o terminarlas con palabras, ¿eh? Pero escenas, pongámoslo por escena, pum, 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 ¿vale? ¿Me entendéis? A partir de ahí, insisto, luego pues hay que pulirlo, hay que engrasarlo. También, si no recuerdo mal, hablaba de que hacía la biografía completa de los personajes, también de su pasado, que incluso, si no recuerdo mal, decía que a veces ni siquiera utilizaba ese pasado, pero él quería tener muy clara la psicología de ese personaje, por lo tanto esa sería la otra forma de trabajar, que es lo que le llaman escritor de mapa. Bueno, también, y por ejemplo, y también estoy pensando en PD Reverte, y para... O en Cela, era Cela, ¿verdad? El del vídeo aquel mítico que decía que él trabajaba de 8 a 10 horas al día. Vale, pues estos dos ejemplos los voy a utilizar para empezar a hablar de la otra parte, que es la de la parte de la reescritura, la parte técnica. Antes de recurrir a estos dos ejemplos, y ahora los mantengo aquí, no se me van a olvidar, permitidme cerrar lo que es la parte creativa, hablar un poco más de ella, muy breve. Como decía antes, que hay creatividad en cada página, he exagerado un poco, pero no deja de ser así. Tened en cuenta que este oficio consiste en, más que escribir, para eso también me gustaría desterrar este mito, ¿no? No es tanto escribir, el trabajo está más en releer, borrar, apuntad esta palabra, borrar y reescribir, más que escribir. O sea, reescribir lo podemos considerar escribir, pero entendedme que para no romantizarlo, o sea, no es tanto de me siento, escribo una historia, esto lo hace Stephen King y nadie más, los genios absolutos, el resto no, y él tampoco en realidad, porque él también se dedicaba a reescribir y decía que los editores, cuando recibían sus manuscritos, prácticamente se los tachaban de rojo todo porque consideraban que sobraba un montón, y de hecho él en sus reescrituras contaba que eliminaba un 10% de lo que escribía, eliminaba, ¿eh? Yo en cambio lo sumo en la reescritura, a veces sumo, a veces resto en realidad. Pero principalmente este oficio consiste, sobre todo, insisto, en releer lo que has escrito y en borrar. O sea, uno de los mayores dramas que yo viví al principio era tener que borrar cosas que me encantaban, fragmentos, incluso páginas enteras
que me apasionaba lo que había escrito, me encantaba, pero es que no encajaba o no se ajustaba del todo, o era demasiado explícito, o demasiado breve, o tenía defectos. Entonces borrar partes, o directamente eso, que no encajaban en la historia, que no le venían bien. Pues esto era como una patada en los huevos, ¿eh? Pero había que hacerlo. Entonces esa es una parte muy importante, más que escribir, ¿vale? Sobre la parte creativa, bueno, sí, añadir eso, que hay que saber escoger, sobre todo en la reescritura, que ahora voy, las palabras que tú crees que mejor se adaptan para que el lector lo pueda leer con fluidez, para que tenga mejor tono, mejor ritmo, para que cuente más con menos. También eso sería entrar en el tema del estilo, cuidado, pero en general, los libros de entretenimiento, siguiendo por esa línea, la mayoría, dentro del estilo de cada uno, y del estilo hablaré otro día, la mayoría sí que priorizan, coño, que el lector se enganche. Y para eso tienes que hacer sacrificios. Tienes que renunciar incluso a veces a tu propio estilo y decir, a ver, yo quiero que esto sea del agrado del gran público. Quiero que la gente lo compre, quiero que la gente lo consuma, porque esto también me gustaría mucho aclarar, y ahora voy a los dos ejemplos que tengo reservados, que esto no es es que es un punto importante. Lo que pasa es que ya he hablado de eso en otras ocasiones, creo. Esto es un trabajo, ¿vale? Entonces, tanto la parte creativa como la técnica requiere una disciplina impresionante, más que otros oficios. ¿Tiene sus ventajas también? Por supuesto. Por ejemplo, yo, siguiendo con... Y ya enlazándolo con lo que digo, ¿no? La parte creativa ya lo cierro, tampoco tiene más porque ya sería entrar en mi mente de autor, y no, es que me parece hasta aburrido. Sigamos para la segunda parte, que es la técnica, que es la de la reescritura. Y decía que no deja de ser un trabajo con ventajas e inconvenientes en relación con otros cualquiera, ¿eh? La ventaja es verdad que, bueno, yo por lo menos le dedico entre 4 y 5, 6, a veces 7 u 8, pero a veces también 3, incluso a veces porque no estoy, porque a veces cuesta, tienes que tener la mente muy despejada, eso también tenedlo claro, ¿eh? Bueno, también es verdad que ha habido en la historia de la humanidad autores alcohólicos y drogadictos que han hecho auténticas proezas, pero yo creo que en general de tener la mente despejada es lo que mejor te va a venir para este trabajo, porque tienes que estar muy concentrado. También es verdad que depende de cada uno. Pero bueno, en cualquier caso son horas, quizá es verdad, no tengo ningún problema en confesarlo, que no son tantas como aquel que va a la oficina 10 horas, ¿de acuerdo? La desventaja es que, y además lo he notado yo hace años que lo noto, es que lo ideal... Afortunadamente no es mi caso porque por suerte tengo cosas que hacer, vida social, afortunadamente, pero lo ideal sería trabajar cada día. Y de hecho siempre que no he tenido planes un fin de semana, un sábado o un domingo, he estado ahí. Es que de verdad, si no, pierdes un poco el virtuosismo, ¿eh? Pierdes un poco la máquina se engrasa. De eso también he hablado alguna vez. Digamos que es un trabajo que te atrapa. Y también quiero ir por ahí un momento. Aunque pueda parecer un poco locura, creedme con esto que os diré, es un trabajo que llevas 24 horas encima, ¿vale? Es como el que es periodista, que lo es 24 horas al día. Esto también, la historia te acompaña. Sigo hablando de mí, ¿eh? El resto no sé. Yo cantidad de veces me he tenido que detener. Hostia, perdón. Es que tengo en la mente la trama en la que estoy ahora. Mi metodología en este sentido es mandarme correos a mí mismo. Porque como no tengo memoria, no nací sin ella, ¿no? Pues si me lo mando a mi propio mail, entonces es una forma de no olvidarlo, porque cuando abro el correo me aparece y aún así a veces se me olvida. Pero si, por ejemplo, me lo apunto en el blog de notas, igual lo descubro en mi lecho de muerte. Si me lo mando a mi grupo de WhatsApp que tengo conmigo mismo, que todos tenéis, ¿no? O soy el único friki. Si tengo la fortuna de que no he hablado con nadie ese día, vale. Pero si he hablado con alguien y ya empieza a quedar relegado a posiciones más bajas, lo he perdido, ¿eh? Entonces, es una forma. Y digamos que tener la mente, los ventiladores funcionando creativamente, es algo, también es verdad que no, hombre, que no me imposibilita para la vida, pero vedlo de este modo, la mente está pendiente. Entonces, digamos que por supuesto, no estás desconcentrado, estás al corriente del mundo, estás conectado con la gente, etcétera, pero una parte de tu mente porque está en otro mundo, porque te introduces en esa historia de tal modo que realmente la estás viviendo, ¿vale?
Entonces, bueno, esto también habría que vivirlo para entenderlo mejor, pero es un trabajo que de verdad es muy incompatible con otro trabajo que requiera mínima concentración. Y lo digo de verdad, ¿eh? Porque ya os digo que una parte de la mente está permanentemente conectada a la historia que tienes entre manos, sobre todo durante la fase creativa. Sigo hablando de mí porque, insisto, otros autores os dirán otra cosa distinta, aunque yo creo que el denominador común es el del tiempo invertido, y recupero los dos ejemplos. Pérez Reverte decía, creo que fue en El Hormiguero, que es donde es asiduo, que no fue en El Hormiguero. Bueno, no me acuerdo, que decía que él, por ejemplo, su método de trabajo consistía en por las mañanas escribir, si no recuerdo mal, creo que esta vez estoy recordando bien seguro, y por las tardes releer lo que había escrito. De él tiene el método este más más tradicional de hacerlo a mano, con sus plumas. Es conocido por tener una colección de plumas, etc. Bueno, es un tío muy, en este sentido, es un romántico del oficio, ¿no? E ir, pues, claro, también él es literato de la lengua. Es que se nota también cuando escribiendo. Este tío tiene una calidad que, joder. Pero bueno, encontrando pues palabras que no están bien, formas verbales, digamos, corrigiendo lo que ha escrito, ¿no? Y entonces concluía diciendo, es que es un trabajo, claro, lo podéis buscar en internet, lo encontraréis, este corte, este clip. Luego está, creo que era Cela, ¿no? Hostia, estoy dudando y voy a quedar fatal, el del mítico vídeo en blanco y negro, que decía, bueno, es que a mí escribir me cuesta una barbaridad, pero claro, le he hecho, dedico de 8 a 10 horas al día. Si acaso en la descripción pondré el enlace, porque es una entrevista, o al menos un corte de una entrevista bastante mítico y muy revelador. Es eso, ¿eh? O sea, no tiene más. Entonces, me parece muy necesario que, y además en los tiempos que corren, que los que nos dedicamos a esto profesionalmente traslademos lo que es el oficio, sobre todo en cuanto a sacrificio, en cuanto a horas, ¿no? En cuanto a la soledad que conlleva, y es todo lo que de todo esto no se habla. Perdonad por la pausa. Estaba hablando de la parte de la reescritura, que esa parte también se puede ramificar en varias partes, es decir, igual que contaba antes de los guiones, creo que he dicho, ¿no? Que se pueden llegar a escribir hasta 10, 12, 14, 15, las que sean, revisión décima, etcétera. Yo lo he visto eso, ¿eh? Los borradores lo mismo. Y esa es la parte, claro, según qué tipo de escritor seas, es la parte que más trabajo te lleva o que menos. Alguien como Juan Gómez Jurado, esa parte no le llevará tanto porque ya viene de tener la historia muy concebida en su mente, muy estructurada, muy asentada. Entonces, esa parte de pulirla es más sencilla. Lo que a él le trae más trabajo es concebir la historia, confeccionarla en su mente, imaginarla, ¿no? O en su mente o en apuntes, etcétera. Los que trabajamos con este método, pues así nos va, así me va, que luego la parte de la reescritura. En mi caso, por lo menos en mi caso, yo diría que cada una de las dos partes me lleva el mismo tiempo, 50% cada una, quizá, o con cierta tendencia a ser más larga la parte de la reescritura. En realidad estoy pensando, pero vamos, son parecidas, ¿no? Entonces, bueno, y en la reescritura es eso, es coger todo lo que has escrito, de la parte creativa, y a partir de ahí darle un sentido, ¿no? Eso tiene la ventaja, se activan dos partes del cerebro, de eso estoy convencido, ¿eh? Cuando estás en esa segunda fase se activa una parte que te obliga, te insta, es que te empuja a decir precisamente eso de lo que hablaba antes, a decir, no, esto tiene que ir fuera. Y tu parte creativa resistiéndose, no, por favor, que me ha gustado mucho escribirlo, no, fuera, porque nos suma. Me está pasando ahora, de hecho, esta mañana cuando estaba escribiendo, una parte considerable que he tenido que apartar, porque es que no suma. O sea, estaba muy bien, pero más que sumar, no, tampoco diría restaba, pero era paja, ¿vale? Era relleno, era información que no había dado, pero que no era necesaria, porque hay que ir con mucho cuidado con eso, para que tengas un buen producto, que la gente, que luego está claro, también eso, por supuesto, el público dictará sentencia, pero para que tengas un producto que sea potencialmente interesante, tienes que ser muy cuidadoso con qué le ofreces
al lector y que no. O sea, que consigas que el lector sea de esos que diga, hostia, llevo 100 páginas leídas y no sé ni cómo ha pasado. Tampoco es eso. Hay libros que cuestan más de entrar, también hay tipos de lector, pero bueno, que en cualquier caso, cada vez que lo cierres digas, ay, me interesa lo que me están contando. Y para que te llegue a interesar, creedme que la forma no es tanto la historia, que también, por supuesto, sino la forma en que está narrada. Y eso solo se consigue con trabajo, no hay atajos, ¿vale? Entonces, en esta reescritura, pues eso es ir amputando las partes creativas y corrigiendo o moldeando las que se quedan, la parte creativa que se queda, ¿vale? De modo que ya para terminar, este trabajo es un trabajo, eso me gustaría mucho que quedara claro, me encantaría que con los años yo dentro de mis humildes posibilidades intentaré hacer fuerza de vez en cuando, y si consigo algo pues sería fantástico, para que de hecho todos los que nos dedicamos a la escritura, sobre todo creativa, porque el otro ya sería otro campo donde tampoco quiero entrar porque no es no es mi competencia, ¿vale? No es mi negociado. Pero sí que la escritura creativa, yo, los guionistas, si se me olvida alguien, perdonad, me gustaría que por lo menos se tuvieran en mejor consideración, tuvieran más prestigio, tuvieran más aceptación social, de verdad. Entonces, para resumirlo, ya he contado cómo trabajo yo, reiterar que es un trabajo como cualquier otro, con sus ventajas e inconvenientes como cualquier otro, y que lo que veis aquí en este libro o en cualquiera, con pretensiones, insisto, de ser vendido y de ser leído, es un trabajo que luego, repito, puede gustar o no, es un trabajo en el que detrás hay gran cantidad de tiempo invertido y de gran sacrificio. No tengo nada más que decir por ahora sobre el oficio, pero no os preocupéis, no temáis, que volveré con esto o con cualquier otra cosa. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao.